Escuchas un audio exclusivo de Fede Cámaras Radio. Aaron Olmos, economista, además especialista en criptomonedas y amigo además de esta casa Fede Cámaras. Buenos días, Aaron, ¿cómo estás? Sí, buenos días, ¿cómo están? Muchísimas gracias por la invitación, ¿sí? Aaron, ¿cómo el tema de las criptomonedas han cambiado la economía mundial? Y te lo pregunto primero por dos cosas, porque no son esas monedas tradicionales que están respaldadas a lo mejor por algún gobierno, por alguna entidad central, y evidentemente son vulnerables, ¿no? O sea, son volátiles, a veces cambian de manera acelerada. ¿Cómo todo esto y las características propias de las criptomonedas han revolucionado y han cambiado todo lo que es el comercio internacional? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo evalúas hoy en día? Bueno, lo primero que hay que recordar es que el dinero, más allá de ser un medio de pago, viene en países del siglo pasado para acá. En principio es un acuerdo, ¿no?, entre personas, ¿no? Entonces, si nos ponemos de acuerdo un grupo social, pues ese tercer objeto, ese tercer elemento era dinero. Las criptomonedas cumplen con todas las características del dinero tradicional, son divisibles, fratables, reserva de valor, medios de pago. La principal diferencia, como tú bien lo dices, es que no están generadas por un gobierno central o no están respaldadas por una entidad central como un banco central o un sistema financiero como tal. Más bien son creados a nivel paralelo para fungir como un sistema alternativo de pagos global. Así fue como nació Bitcoin, ¿no? Tú lo dices bien, nos ha tocado adaptarnos a muchas cosas, principalmente las economías con distorsión monetaria y cambiaria son las que tienen mayor nivel de adaptabilidad o adopción de estos datos digitales, gracias a Argentina, Venezuela, Colombia, que independientemente de sus políticas económicas, bueno, a nivel general, por libre albedrío, nosotros los ciudadanos asumimos esto como medio de pago, pero que no es un fenómeno local, es algo que es global, como tú lo decías. Binance, que es una de las principales plataformas de intercambio global y P2P, acaba de cumplir 8 años. Wow. En esos 8 años, Binance diario tiene alrededor de 16.000 millones de dólares en operaciones y tiene activos que respalden esas operaciones 120.000 millones de dólares. O sea, se ha convertido en una de las principales plataformas financieras globales y por eso de alguna manera vemos que los gobiernos del mundo les exigen a la mayoría de las plataformas que permiten sus espacios digitales para hacer intercambios de manera segura o emiten datos digitales como una forma de dinero que se registren bajo las normas y leyes bancarias tradicionales. Y es allí donde de alguna manera entra el libre albedrío y la escogencia de nosotros como consumidores. Bueno, ¿en qué quiero yo transar? Tanto y en cuanto un tercero, un grupo social, acepte estos datos digitales, para muchas personas serán valiosos. Y es allí donde Venezuela ha tenido uno quizás de los elementos más importantes de adopción. Aaron, te quisiera consultar, ¿qué tan preparado está el ciudadano? Bueno, vamos a hablar de Venezuela, vamos a hablar localmente, ¿no? ¿Qué tan preparado está el ciudadano venezolano para esto, para utilizar las criptomonedas? Porque todavía hay mucha gente, sobre todo los mayores, la gente de la tercera edad, que todavía no tiene ni la menor idea cómo es esto, ¿no? Entonces, ¿cómo lo ves? Bueno, hay un secreto a voces es que existen unos datos digitales, que hay unas billeteras digitales, que hay unas aplicaciones, y bueno, pues quizás no nuestros adultos mayores, así como tuvieron que a la carrera pues ingresar a plataformas digitales para cobrar sus pensiones, más allá del gap generacional que hay, bueno, pues muchos saben que eso existe, ¿no? Quizás la desconfianza ha estado en el hecho de que muchos asumen, y lastimosamente ha sido así, asumen que cripto es igual estafa o cripto es igual a algo que no es válido o que no es seguro, ¿no? Si bien las criptomonedas son volátiles en sus precios, la tecnología que le da vida o sobre donde estas operaciones tiende a ser bastante transparente y bastante segura, que son los protocolos de las cadenas de bloque, ¿no? Que usan criptografía para poder validar estos datos que se intercambian entre personas. Entonces, de alguna manera, aquí la educación financiera, tecnológica y económica es muy importante, porque si bien la banca tradicional digitalizó el dinero fiat de Banco Central y hoy por hoy todos hacemos pago móviles, transferencias, sí, básicamente prácticamente nadie carga dinero efectivo encima, ¿no? Al menos que sean quizás divisas para cosas muy puntuales, una emergencia. Pero la mayoría de las operaciones se hacen digitales. Bueno, ¿cómo no vamos a hacer quizás nosotros ya operaciones digitales entre países, entre personas, para empresas, con estas plataformas, ¿no? Entonces, de alguna manera aquí el tema educativo es importante. Es importante recordar que no necesariamente tenemos educación financiera desde la más temprana edad, desde el colegio, en el liceo, luego en la universidad. E incluso tenemos casos de personas que son egresadas de carreras de ciencias sociales, contaduría,
contadores, administradores, economistas, ciencias fiscales, que no entienden bien todavía de qué va el tema del dinero, el tema de las finanzas, el tema de las inversiones y mucho menos estos temas de tecnología. Entonces hay un reto importante. Sin embargo, Venezuela es un país que ha demostrado por necesidad haber entrado a gran velocidad a entender estas herramientas y plataformas. El que uno menos piensa tiene en su teléfono una aplicación digital para hacer intercambio. Claro, ¿hay datos sobre cuántos venezolanos, o por lo menos en Venezuela estando dentro, cuántos estarían utilizando este tipo de billeteras? ¿Quiénes estarían a lo mejor en estas aplicaciones tipo Binance que nos nombraste también hace algunos minutos? Y lo otro que quería consultarte, si ha habido un impacto, por ejemplo, en el tema de las remesas, que las remesas en Venezuela son importantes porque no podemos olvidar la cantidad de venezolanos que están fuera de nuestras fronteras. ¿Esto realmente ha impactado el tema de las remesas? Porque una de las cosas que vemos de las criptomonedas es que traspasaron fronteras independientemente, ¿no? Sí, bueno, el tema de la cantidad de personas que las usan es difícil precisar. ¿Por qué? Porque no tenemos un ente central que recoja estadísticas, ¿no? Quizás la información que tenemos es de cantidad de billeteras habilitadas por direcciones IP para Venezuela, por cada uno de los proyectos, ¿no? Entendiendo que hay más de 17.000 criptomonedas en el mundo y que los venezolanos somos muy abiertos a utilizar solamente las que más vemos a nivel de operación: Bitcoin, Ether, Solana, BNB, Tether, por ejemplo, ¿no? O sea, que hay muchos venezolanos haciendo inversiones en Memecoin y estas cosas. Es difícil precisar, ¿no? Pero por allí la gente de Coinpedia decía que el 10% de la población venezolana había tenido, por ejemplo, alguna experiencia de criptoactivo. Eso yo considero que es bastante bajo. Estamos hablando quizás 3-4 millones de personas. Sin embargo, debería ser mucho más, ¿no? Pero no tenemos una estadística fiable, ¿no? El tema de las remesas, sí, efectivamente, los criptoactivos, una de las principales características que son de acceso global. Todo lugar que tenga internet y una persona que tenga acceso a internet y un teléfono inteligente puede de alguna manera con su sistema operativo, bien sea iOS o Android, hacer operaciones con estas herramientas. Entonces, es importante ver y saber que si bien existen estas plataformas históricas, Welfargo, MoneyGram, todas estas empresas de casas de cambio, muchas personas han escogido irse por la vía de las criptomonedas porque por un lado te dicen temas de costos de operación, ¿verdad? Envían una cifra y quieren que esa cifra en la mayoría, en la totalidad, casi toda quede en manos de su familiar. Y lo otro, el tema de la seguridad, ¿no? Que llama mucho la atención, que te digan que no confían mucho en el sistema financiero tradicional, ¿no? Entonces vemos que sí, se ha abierto bastante. En un trabajo de grado que se presentó en el IESA, pues yo fui tutor de contenido, de verdad que fue un trabajo maravilloso, siempre yo lo menciono. Se mezcló el tema de remesa, inmigración y plataformas de intercambio alternativas, ¿no? Y en este trabajo se presentó a finales de 2024, se hablaba de un 56% de personas utilizando plataformas fintech, de los más de 200 personas que respondieron al instrumento, de venezolanos que están en el extranjero, y más de un 66% del medio digital utilizado era o dólar digital o USDT. Entonces estábamos hablando de Binance y otras plataformas para hacer llegar el dinero a su familiar. Hablamos con Aaron Olmos, economista, además especialista en temas de criptomonedas. Aaron, quisiera consultarte sobre cómo interactúan las criptomonedas con el sistema financiero tradicional, ¿no? Porque me ha llamado mucho la atención cómo algunas plataformas incluso ya están haciendo alianzas con bancos tradicionales aquí en Venezuela para hacer esa conversión, ¿no? Cambiar bolívares por criptomonedas, algunas criptomonedas que ellos especifican en los avisos, ¿no? Entonces, ¿sí hay una interacción entre los bancos normales y las cripto? Sí, claro que sí. De hecho, la gran tendencia de la banca tradicional es a sumarse al mundo de las cripto, ¿no? La gran tendencia de los bancos a sumarse al mundo de las cripto, esto por la vía de los sandbox, ¿no? Que son las cajas de arena, que son espacios de interacción entre los desarrolladores en las startups financieras y los propios bancos, ¿no? Los bancos, evidentemente, en todo el mundo, en el caso de Venezuela también, muy regulados. Cualquier producto innovador tiene que ser aprobado por la Superintendencia de Bancos, pasa por una cantidad de pruebas y filtros. Y lo que estamos viendo es que hay empresas de tecnología financiera supervisadas por Sudeban, por Banco Central y por Sunacrip, que han comenzado entonces a extender ese puente para poder hacer intercambios directamente con la banca. Sí, uno de los elementos complejos que llegó a pasar en la época del petro en Venezuela
era que había una cantidad de exchange de empresas que habían buscado su licencia para tener permiso para hacer intercambios en el país. Sin embargo, no necesariamente tenían la capacidad de poder abrir las cuentas con los bancos, y fue necesario de alguna manera pedirle a Sudebank que viera esos casos importantes para abrirle las puertas a la banca tradicional a estas empresas, ¿no? Entonces, hoy por hoy estamos viendo que tenemos integración con exchange, por ejemplo, que te permiten tomar dinero de tu cuenta, pasar por la plataforma del exchange, quizás hacer un intercambio, cambiar eso quizás a una moneda distinta, depositar eso en la cuenta de la persona. Y tenemos estas empresas que de verdad, mira, de tecnología financiera están haciendo un trabajo muy importante, porque para poder utilizar las plataformas tienes que educarte. Si bien no necesariamente incluyen temas de formación y educación en estas áreas, los productos que tienden entonces de alguna manera a orientar al consumidor a entender cómo va esto nuevo de la tecnología digital con fintech y cripto vinculado con la banca tradicional. Pero sí está ocurriendo. Fíjate tú que lo más importante es que la Asociación Bancaria a comienzos del mes pasado tuvo un seminario Web3 interesantísimo, donde durante 4 días se estuvo hablando de esto, y ahí estuvieron las cabezas visibles de los principales bancos de Venezuela, públicos y privados, en sus áreas de tecnología, en sus áreas de compliance. Es decir, la Asociación Bancaria y los bancos en Venezuela están conscientes de que hacia allá es que va la cosa, y ya se está trabajando en ese sentido. Aarón, nos queda un minuto, no quiero dejar de preguntarte justamente por eso, ¿hacia dónde van las cripto y además las cripto en nuestro país? Bueno, las cripto siguen siendo y siguen yendo a un lugar muy importante porque cada vez cobran más espacio en la economía personal y empresarial. No deja de sorprender la gran cantidad de empresas y personas que están abriendo billeteras digitales para poder hacer operaciones, bien sea de intercambio, de resguardo, de ahorro a largo plazo, porque lo que sí es cierto es que en esta nueva economía que tenemos, efectivamente las reglas tradicionales de las finanzas han cambiado, y el caso venezolano es fundamental para entenderlo, porque efectivamente acá la manera como de alguna forma el bolívar y nuestras existencias de activos han variado su valor, han hecho que las personas se abran más a estas nuevas herramientas y han entendido que es una vía válida para crecer, para mantener sus inversiones y el valor desde su trabajo. Entonces, en Venezuela cada vez cobran más espacio, y de allí pues el llamado siempre es a todo el mundo a formarse y a ver qué espacio correcto tiene esto dentro de su dinámica económica. Es así, Aarón, lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero muy agradecido porque nos hayas atendido la mañana de este lunes. Bueno, siempre a la orden, ¿no? Muy contento de poder conversar con ustedes, claro que sí. Muchísimas gracias. Hablábamos con Aarón Olmos, economista, especialista en temas de criptomonedas. Escuchas un audio exclusivo de Fede Cámaras Radio.